Buenas tardes, en el siguiente video vamos a continuar con la simulación de reactores químicos cinéticos. En esta ocasión vamos a trabajar con un reactor PFR. Determina el volumen del PFR necesario para producir 300 millones de libras de etileno al año por desintegración catalítica de una corriente de alimentación de etano puro. La reacción es irreversible y presenta una velocidad de reacción elemental. Se desea lograr una conversión del 80% con respecto al etano, haciendo que el reactor funcione isotérmicamente a 1100 Kelvin y 6 atmósferas de presión. Utilice el método termodinámico SRK para el cálculo de las propiedades físico-químicas. Este ejemplo es tomado del Fogler, el ejemplo 4.3, Fogler, página 177, en la cual muestra la reacción química de de etano reacciona para producir etileno e hidrógeno. Proporciona dos constantes, la primera es de 0.072 segundos a la menos 1 a 1000 Kelvin y la segunda de 3.07 segundos a la menos 1 a 1100 Kelvin. ¿Ok? Lo que se tiene que hacer, tenemos la velocidad de reacción que es igual a menos RA es igual a una constante por la concentración de A. Menciona el problema que es una reacción elemental. La ecuación de Arrhenius tiene la forma de K en función de la temperatura es igual al factor de frecuencia por el exponente de menos la energía de activación sobre RT. Los valores del factor de frecuencia y la energía de activación tomando en cuenta la constante K1 y K2 a dos temperaturas, tenemos que el factor de frecuencia es de 6.04 por 10 a la 16 segundos a la menos 1 y la energía de activación tiene un valor de 82 kilocalorías sobre mol. Debemos también de colocar o de pasar el flujo de etileno que se pretende producir a un flujo de etano. ¿Ok? Para eso hacemos esa transformación, requerimos de 300 millones de libras de BTUs, entonces las pasamos a un flujo molar de etano. El flujo molar de etano es igual a el flujo molar de etileno sobre la conversión. Conociendo el flujo molar de etileno y la conversión, obtenemos el flujo molar de etano con un valor de 192.8 moles sobre segundo. Siguiente paso, vamos a colocar las condiciones de la simulación en ChemCAD. Nos vamos a ChemCAD, colocamos las unidades. Las unidades con las que debemos de operar es el tiempo en segundos, la masa en moles, la temperatura en Kelvin, la presión en atmósferas, la entalpía en kilojoules y el volumen en metros cúbicos. Le damos OK y el siguiente paso es colocar los componentes. Los componentes que vamos a trabajar es etano, etileno e hidrógeno. ¿Ok? Siguiente paso es colocar el método termodinámico. El método termodinámico con el que vamos a trabajar es SRK. SRK lo menciona el problema, hay que simularlo con suave Redis WOW. ¿Ok? Ya tenemos todos los parámetros, vamos a proceder a la simulación. Colocamos al reactor cinético, colocamos la corriente de alimentación y la corriente de producto. Y unimos entre las corrientes. ¿Ok? Unimos entre las corrientes, la entrada y la salida. ¿Ok? Escape, doble clic en la corriente de entrada. La temperatura de entrada son 1100 Kelvin, 6 atmósferas de presión, un flujo molar de etano de 192.8 moles sobre segundo, 192.8 moles sobre segundo de etano. Le damos flash para saber las condiciones, es completamente vapor, le damos OK, le damos doble clic al reactor químico, número de reacciones químicas 1,
La presión del reactor 6 atmósferas, no hay caída de presión. El tipo de reacción es PFR. Toda la reacción se va a llevar a cabo, ¿sí?, de forma gas. En una primera instancia vamos a operar con el reactor isotérmico a 1100 Kelvin. ¿Ok? Vamos a calcular el volumen tomando en cuenta la conversión. Para eso la conversión es con respecto al etano y hay una conversión del 80%. Más especificaciones. Esta parte no la vamos a especificar porque es precisamente lo que vamos a calcular, el volumen del reactor. Procedemos a colocar las unidades de la parte cinética, la presión parcial en atmósferas, el flujo molar en gramos mol, la masa en kilogramos, la energía de activación en kilocalorías, el volumen en metros cúbicos y el tiempo en segundos. ¿Ok? Le damos OK. Cargamos los parámetros cinéticos para la primera reacción. Factor de frecuencia tiene un valor de 6.04 exponente a la 16. Y la energía de activación tiene un valor de 82. Colocamos la reacción química. El etano se descompone para producir etileno y para producir hidrógeno. Los coeficientes estequiométricos, -1 para reactantes y productos positivos. Vemos que la reacción, aquí está la reacción, tiene coeficientes de -1, 1 y 1. ¿Ok? Es con respecto, ¿sí?, nos damos cuenta la cinética, K por la concentración de A y A es el etano. Entonces aquí el etano tiene un orden 1, es de forma elemental. Le damos OK, corremos la simulación, clic derecho, Run this unit operation. ¿Sí? Aparece un mensaje de error que el reactor CCTR no converge. Vamos a ver si cambiamos. Sí, está bien, es un PFR. Ok, entonces vamos a colocar un mayor número de iteraciones. Nos vamos a Run Convergence y vamos a colocarle 60 iteraciones. Run this unit operation. Ya corrió la simulación. Damos doble clic al reactor. Vemos que para que se lleve a cabo la conversión del 80% se requiere un volumen de 2.28593 metros cúbicos a 1100 Kelvin. ¿Ok? Estas son las especificaciones y el producto, en este caso el volumen del reactor que se requiere para la conversión del 80%. ¿Ok? Podemos generar los perfiles también de composición, pero sabemos, y de temperatura, pero sabemos cómo es un reactor, ¿sí?, es un reactor isotérmico. Entonces lo que vamos a tener es una temperatura constante a 1100 Kelvin, volumen del reactor, conforme avanza el volumen del reactor, la temperatura permanece constante. ¿Ok? Vamos a ver las composiciones. Unit Operation Plot, PFR, Profile. Desactivamos temperatura, activamos Mole Fraction, seleccionamos los componentes, etano, etileno, hydrogen, OK, y me generan las composiciones. ¿Sí? Este es el flujo molar. Vemos que diga la fracción molar, tanto este es el etileno y el hidrógeno, y este sería la del etano. Entonces, esos serían los perfiles, ¿sí?, de la masa o de la composición con respecto al volumen. ¿Qué pasa si el reactor lo quisiera yo hacer adiabático? Vamos a convertirlo de forma adiabática. Quiero operarlo de forma adiabática. Le doy OK, los parámetros cinéticos, clic derecho, Run this unit operation. ¿Sí? Corre sin ningún problema. Vamos a ver la temperatura de salida. ¿Sí? Para que la reacción se lleve a cabo y tenga un 80% de conversión,
debe de tener una temperatura de salida de 14 Kelvin, que quiere decir que es una reacción endotérmica y por lo tanto disminuye la temperatura conforme avanza la reacción. Ok, vamos a ver el volumen. El volumen, ahora que se está calculando el volumen, recuerden que especificamos que dependiendo la conversión calcula el volumen. Si yo quisiera mantener una conversión del 80%, requiero el volumen, requiero que mi reactor tenga un volumen de 45.6 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces vamos a generar ahora el perfil de composiciones para estas condiciones. Y genero el perfil de composiciones. ¿Sí? Veo que a partir de este volumen del reactor todo va a ser constante. Ok. Vamos a ver el perfil de temperaturas. Desactivo las composiciones, activo temperaturas y la temperatura cae drásticamente desde los 1100 a la Kelvin, la cual la temperatura iniciaba. Conforme empieza la reacción disminuye drásticamente. ¿Ok? Eso precisamente para tener una conversión de salida del 80%. Pero ¿qué pasa si yo quiero mantener el volumen que calculé? ¿Sí? Quiero especificar el volumen y que calcule la conversión. No quiero operar hasta una temperatura de 14 Kelvin. ¿Ok? Quiero operar al volumen de 2.2. Vamos a ponerle un poquito de exceso, 2.5 metros cúbicos. Recuerden que el cálculo o el resultado previo que habíamos obtenido era de 2.20, 2.28 metros cúbicos. Entonces lo estoy sobreespecificando y vamos a ver con esta condición cuál va a ser la temperatura de salida, ¿sí? Y cuál va a ser la conversión lograda. Ok, le doy OK, los parámetros cinéticos, Run this unit operation, ¿sí? Ya corrió la simulación, la temperatura de salida es de 954.5 Kelvin, ¿sí? Esa es la temperatura de salida y la composición en este caso que es de 168.3413, que serían moles sobre segundo, es la composición o el flujo molar de la salida. ¿Qué pasa si yo calculo la conversión? Voy a tener una conversión del 12.68%. Entonces está disminuyendo la conversión. Y esto debido a la condición del reactor, que lo hicimos a un reactor adiabático. Si yo calculo o si yo genero las gráficas de los perfiles de composición, le doy OK. Quiero que me grafique primero la temperatura. ¿Sí? Este sería el perfil de temperatura. ¿Sí? Hay una disminución, un decremento drástico en las primeras reacciones químicas, en el primer volumen, en la cierta cantidad, conforme más o menos a 0.1 metro cúbico, ¿sí? Ya se mantiene constante, empieza a bajar ligeramente conforme aumenta el volumen del reactor. Vamos a ver la composición química. Esa es la temperatura. Vamos a generar el perfil de composición. Desactivo temperaturas, activo la fracción mol. Ok, y entonces cae drásticamente. ¿Sí? Y si analizamos, la temperatura no es tan baja en comparación del ejemplo anterior que disminuía hasta 14 Kelvin. En este caso disminuye a temperaturas de 900 Kelvin, pero tenemos que la conversión va a disminuir. Ahora vamos a generar una conversión del 12.68%. Gracias.